¿cuáles son los alimentos que ofrece la rica e inmensa selva amazónica? Los que nunca cruzan el Orinoco para alborotar los paladares de todos los venezolanos y del mundo, pues eso es exactamente lo que vinimos a buscar aquí en Puerto Ayacucho, la capital de nuestro estado de Amazonas, para compartirlo contigo. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. ¿Tú te imaginas el puño de peces que viven en esos ríos gigantescos? La cantidad de frutas extrañas que crecen en la selva amazónica, un estado con 180.000 kilómetros de espesura. ¿No se te alborota el paladar de solo pensar en todos los sabores que te estás perdiendo? Y si yo quiero saber de sabores del Amazonas, el mejor sitio es el Instituto Culinario de Investigación Amazonas. No puedo creer, argentino. Qué bueno tenerte aquí. Amazonas. Nadie puede investigar los sabores del Amazonas sin hablar contigo. No puedo creer que nos preparaste un desayuno amazónico. Y vamos a desayunar. Ya van a ver el banquete que nos vamos a dar. Listo. Valentina, vamos a empezar por lo que nos representa, que es la famosa yucuta, que es hecha con una fruta más mañoco o tapioca, como se llama aquí, mañoco de almidón. En este caso tenemos aquí la famosa manaca, se conoce como acaíd. Acaíd, el superalimento. El superalimento. ¿Cuál es el valor nutritivo de la manaca? La manaca, por dar así cifras rápidas, en el caso del potasio, que es uno de los elementos que tienen mayor contenido, supera un Gatorade por lo menos en 5 veces. Tiene antioxidantes. ¿Cómo se procesa? O sea, la manaca es dura como una piedra, ¿ok? Esto no te lo puedes comer así. Para que salga, ¿no? Es bien laborioso. Fíjense, esta es la manaca con la pulpa y aquí tienen la pepita de la manaca, que es fregado sacársela, porque esto es duro. Yo estoy asombrada. No vayan a creer que es como un agua de playa. No, es tieso. Tradicionalmente aquí en Amazonas combinamos la manaca, el líquido, con el mañoco. Y es un alimento muy nutritivo. Es la yucuta. Exactamente. Es como una granola, vamos a ponerle ahora ponle. Como eso. Esto es el mañoco de almidón, la tapioca. Es dulce. ¿Y esto es mañoco? Este es el mañoco que pone la gente de aquí. ¿Qué vas a hacer tú con mañoco? Hacemos de todo, cabeza de gallo, yucuta, para comer con pescado frito. Mañoco, que es el casabe pero molido. ¿Y por qué queda doradito, se tuesta? Porque son de colores, hay yuca blanca y también yuca amarillita, que es ese color. Mañoco. Para toda esa gente que no quiere comer gluten, para eso está el mañoco. ¿Y ustedes aquí en Puerto Ayacucho consumen la manaca bastante? Cantidad, para la hemoglobina, todo eso, es bien bueno. Pero es que además esta está preciosa. ¿A cuánto se vende la manaca? A 1.000 pesos, que son 10 bolívares. 10 bolívares el kilo. Ajá. Ah, bueno, fíjate, y con 1 kilo de manaca tú haces bastante jugo de manaca. Sí, señores, se saca medio litro, o con 2 se saca 2 litros. La creencia de hace muchos años, por lo menos mi abuela, era que no se podía consumir ningún otro tipo de alimento por lo menos por 8 horas al tomar manaca para que esto se convirtiera en sangre. Sí, o sea, era la creencia que había, entonces había un respeto después de tomar la manaca por eso. No la esperaba fría. Y eso es como granola. Yo no lo llamaría sopa. Es refrescante. Sí, tiene un saborcito como a mora. Sí. Pero les digo, es súper sabrosa. No me lo esperaba para nada. Vendría siendo como nuestro gazpacho. Es correcto. Vamos a probarlo así. Es bien simple, ¿verdad?
Recuerda que en Amazonas los sabores que imperan son el amargo, el astringente, Esto es un poco astringente. el picante e incluso los neutros. En las comunidades, como se vive, uno aprende a disfrutarlos. Comer todo sin azúcar y sin sal y vas a vivir la experiencia de irte adaptando a esto, ¿no? Y aquí está Ileana para explicarnos. Buenos días, mi nombre es Ileana Albino, pertenezco al pueblo Wotuja, que es Piaroba. Como pueden ver, aquí los productos son productos amazónicos, pues. Y aquí, como pueden ver, tenemos la manaca. Azaí, pulpa de manaca, azaí, aquí la tienen. Y aquí el superalimento. Y en Piaroba se dice nenea. ¿Cómo? Aquí, nenea. Nenea. Ah, mira qué bonito. Yo voy a ser una alumna del Instituto Culinario Amazonas y Nelson, mi profesor, me va a explicar cada una de estas frutas que tenemos aquí en la mesa. A ver, Bueno, Nelson. creo que justo y necesario empezar por la manaca, ¿sí? O el gran conocido, la gran conocida azaí. El súper alimento hoy de moda en el mundo, la manaca. Manaca. Así ok. es. Y luego tenemos una de las nueces más conocidas en la Amazonía, como es la nuez del Brasil o como se llama en Amazonas venezolano, lluvia, que es en nutriente lo más parecido a la leche materna, lo que aporta nutricionalmente. Luego tenemos, bueno, nuestro cacao baregua o como se conoce, cocoazú. Luego tenemos la famosa cocona o como se llama en el Amazonas venezolano, túpiro. Y luego terminamos con la guayaba arazá. Todo eso se produce aquí en el Amazonas. Pero también se consigue en el mercado de Puerto Ayacucho. En este mismo mercado, aquí en Puerto Ayacucho, conseguimos estos productos de la despensa amazónica. Fíjense, como que es temporada de túpiro, pero él además tiene cocoazú. Lo que pasa es que no parece que tú fueras a hablar mucho, ¿verdad? Ajá, él no va a hablar nada. Pero bueno, ya saben, aquí tienen el túpiro y el cocoazú. Para que vean que son productos de mercado normal. ¡Wow! Miren. Acá tenemos un tipo strudel brazo gitano. La masa es de yuca. Así. Este es un pancito que no tiene gluten. Y el relleno ahí es de uno de los bagres más emblemáticos de acá, el bagre dorado. Y lo que tenemos ahí es el pisillo de payara. Okay. Luego tenemos una especie de cascos de túpiro que también se combina. El tomate del Amazonas. En lugar de cascos de guayaba, cascos de túpiro. De túpiro, sí. Todo este desayuno está preparado con sabores de acá. Fíjense, esto que está aquí es un agridulce de Qatar. De Qatar. Se lo puedes poner al pescado. Al pescado, perfecto. Pues. Vamos a probarlo, el pescado con esto. Qué cosa tan fascinante. Es como cuando le pones una salsa agridulce a la comida china, pero picante. Me vine con Nelson al mercado del pescado, aunque nos dijeron, ahí no va a haber nadie, ahí no va a haber nadie. Claro que va a haber. No, estos son duros, estos no lo corre ni la lluvia. Pero mira. así es, así es. Vamos a ver, ¿esto qué es? Este es boca chica. Ajá. ¿Para qué usas tu boca Eso chico? es. No, eso frito no le gana a nadie, porque además tiene una grasa, un colágeno muy rico. No, todo es una maravilla. Vamos para el próximo. Gracias, señor. Bueno, aquí hay otro, Ajá. ¿ves? Ese manteco. Mira, estos son uno de los esto le dicen el pez cubito. O sea, cubito en la mejor manera de decir un pescado con mucho sabor. Miren el manteco. Mira este que está acá, que es un manteco rallado. Este pescado es el pescado con mucho más sabor de toda la Amazonía. Este ¿Así? pescadito que está aquí, sí. Aquí tienen Fíjate. manteco rallado, el pescado con más sabor del Amazonas. ¿Y esto cómo Vengan se para come? que lo vean. Esto frito es una de maravilla, pero en sopa una maravilla. Miren esta belleza, todo lo que hay aquí. Ajá. ¿Qué tiene esto aquí? Eso es lo que el habla- pescado favorito aquí de Ayacucho del estado Amazonas. Este pavón que existe aquí en la Amazonas. Tremendo pavón. Miren este pavón. La verdad es que el pavón tenía una
un mito de que era hijo de culebra y por eso hace de 30 años hasta no se consumía en Amazonas. Aquí en Puerto Ayacucho, por supuesto que hoy ya las cosas han cambiado y sí se consume. A mí me dijeron que los pescados del Amazonas, o sea, no tienen barro porque aquí el agua está más limpia aquí. ¿Cómo es eso? Claro, bueno, porque el agua del Orinoco es más clara, por lo menos la del río Apure. Ajá. Entonces el pescado es más limpiecito, más Rosadito. Rosadito blanco, la sí. carne es más blanca. Este mercado es tan maravilloso que aquí están arreglando el pescado en una carretilla. Chamo, ¿qué pescado es ese? ¿Lo vas a relajar? Esto se llama relajar, hacerle estas rayitas, a ver cómo lo hace ella. ¿Qué significa relajar? ¿Para qué se hace eso? Porque este pescado tiene espinas y el relajarla va cortando finitito. Ah, así es la Va a cosa. cortar las espinas. Miren el relajado, qué finito. Tienes que tener un cuchillo bien afilado. Bien afilado. Nos gustan los pescados pequeños y esa espina que son ricas, además con si es frito, son crujientes, da el calcio que es necesario para el ser humano, porque aquí no se toman leche, entonces eso es justamente lo que se obtiene de relajado del pescado también. Este es el jugo de coco azul. Coco azul, sí. Vamos a ver. Ese como más refrescante. Este es más jugo que de verdad te tomarías en el desayuno. A mí me parece que el coco azul debe ser buenísimo para cócteles. Para coctelería. El coco azul es un Es sabor como- muy contundente porque parece como macerado. Es correcto, parece alicorado, una Alicorado. cosa de... Sí. Nelson, yo me puse tan radical y frenética con tu desayuno amazónico que dejé el aguacate y dejé Ya el vi. queso. Me comí nada más tus sabores. Una maravilla, las mermeladas, fascinada con el jugo. Creo que no hacen falta ni el aguacate ni el queso, muchísimo menos huevo. O sea, me quedaría solo con tu desayuno amazónico. Qué bueno. Nelson me trajo para esta casita que aquí vive quién. Aquí vive la señora Julia y Iraini, que son grandes cultivadoras y procesadoras de copoazú. Nos metemos por este caminito de piedra, que es justo un caminito de piedra, hasta que llegamos aquí. Hola. Ah, pero mira. ¡Wow! Los trabajadores también, mire, aquí está esta maestra. Miren esto. Estos hechos que estaban bien, ella es... Hola, Iraini. Chévere, tú eres la alumna de Nelson. Miren, con su filipina y todo. Vamos a ver cómo es que ella procesa el copoazú. Iraini, ¿qué es el copoazú para ti? Bueno, para nosotros los piaroas es la esencia de nosotros, de lo que nos caracteriza como pueblo originario. ¿Hay mucho copoazú aquí en Amazonas? Sí, hay cantidades, lo que pasa es que una limitación por el transporte, que se nos hace difícil el tema de la gasolina para ellos trasladarlos hasta aquí, entonces se ha perdido varias cosechas. ¿Qué haces tú con copoazú? Hago barras de chocolate con el copoazú, hacemos bombones. Es decir, que el copoazú se procesa como el cacao. Sí, como primo del cacao, así viene siendo el copoazú. ¿Le dicen? Chocoazú. ¿Chocoazú? Por el chocolate de copoazú. ¿Podemos probarlo? Sí. Vamos a ver. Es buenísimo. Sí. Es como el cacao, pero tiene como algo astringente, ¿verdad? Ajá, sí. Lo que pasa es que aquí no contamos con todas las maquinarias para evaporar la astringencia que tiene, entonces no contamos con esas maquinarias y lo hacemos artesanalmente. Ay, yo estoy sorprendida de lo que esto se parece al cacao. Para entender bien el proceso, este copoazú que tienes aquí, Ya aquí lo que está es fermentado y secado al sol.
Ok. Hay que descascarillarla para poder... ¿Cómo se descascarilla? Esto lo ponen a remojar y es mucho más sencillo, es mucho ¿no? más fácil. Se remoja 5 minutos y queda así. Sí. Que ya está descascarillado. Y después de aquí... Se seca al sol también. Jaime, yo estoy sorprendida de lo que esto se parece al cacao. ¿Esto qué es? Bachacos deshidratados. ¿Así? Puedes probarla. Miren los Ya, aquí bachacos. están deshidratados, están tostados. Saladito. Ajá, tiene un toque de limón también para su conservación. Yo no sabía que se podía mantener así deshidratado, entonces eso lo aprendí en el instituto y ya he ido trabajando con esto también. Y tu plan es que estos estudiantes que se forman aquí se vayan por todo el país y vayan entonces introduciendo estos productos en el resto del país. Eso es correcto. Y que bueno, que justamente sean 1000 voces que hablen de la despensa, de su particularidad, de sus bondades. Y que bueno, que la respeten y la defiendan. Y los sabores del Amazonas tienen que ir a toda Venezuela. Así es, así es. Y esa despensa es lo que nos mantiene vivos. Así es. Eso es tan cierto que me fui a la Escuela de Gastronomía de la Universidad Católica Andrés Bello, de las más prestigiosas de Venezuela, donde había tremendo convite de sabores amazónicos porque Elena Ibarra presentaba su libro La despensa inexplorada. Elena, ¿es Amazonas una despensa realmente ignorada? Bueno, según Miro es ignorada, según mi persona es inexplorada. O sea, es importante que estos 110.000 kilómetros cuadrados se valoricen y se muestren, porque son superalimentos, porque son aromas interesantes, porque es una sarrapia que debería estar vendiéndose en Ediá a precios suculentos en vez de estar ahí metidita en una escuela de cocina como nosotros hoy. No, esos productos tienen un valor de mercado importantísimo y hay que señalarlos y hay que moverlos para que estén fuera. Las empanaditas de Lucy son de mapuey morado con carurú, una especie de acelga. Esto es una salsa de cebollitas con catara del Amazonas, perlas de tapioca con catara. Ahora, la catara está buenísima. Buenísima. ¿Es factible, Elena, traer estos productos de allá y de verdad colocarlos y que los cocineros los utilicen? Lo ha hecho factible Saborígenes y otros emprendimientos que han ido apareciendo. La maravilla de nuestro mercado es que de repente sale uno y todos se emocionan y empiezan a replicar, ¿no? La idea mía es que este libro con Saborígenes, donde hay 45 productos que están señalados con su nombre, empiecen a multiplicarse los emprendimientos que traigan cosas del Amazonas. ¿Qué significa CEPAI? Centro de Educación y Promoción para la Autogestión Indígena. ¿Tú crees en el valor de la despensa amazónica? Por supuesto. ¿Lo que tú quisieras es que los productos del Amazonas cruzaran el Orinoco? Por supuesto. Y cruzaran el mar también. También, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Qué tienen esos productos que los hacen tan valiosos? Bueno, yo creo que en primer lugar, detrás del producto está todo un esfuerzo inmenso de los pueblos indígenas, ¿no? Han subsistido y han vivido, más que subsistir, miles de años. Creo que de ahí hay mucho que aprender. Hasta ahora solo hemos visto los productos amazónicos y las suculencias que se pueden preparar. Ahora quiero que veas que tú puedes tener tu matica para que esta despensa se extienda por toda Venezuela. Nos vinimos al vivero con Alexis Piñango para ver cuáles son las matas de estos productos amazónicos. A ver, Alexis, esta que está aquí, ¿qué es esto? Esa es la palma de ceje, que es un expectorante. Ayuda a que los problemas del cuerpo humano, cuando tienes una gripe, fluyan naturalmente. ¿Y estas maticas se dan en cualquier parte? Sí, es bastante, tiene alta capacidad germinativa. O sea, metes 100 plantas, 99% germinan. ¿Qué otra planta amazónica tienen acá? Aquí tenemos manaca. Esta que está aquí es la manaca. Sí, Esto es una palma, ¿verdad? Es una palma, sí. Es un superalimento
De hecho, Brasil exporta a Europa mucha azaí, como le llaman ellos, aquí le llamamos manaca. Esta matica que ven aquí es de... Copo azul, Theobroma grandiflorum. Es prima familia del cacao. Y bueno, un potencial de desarrollo inmenso en producción, por ejemplo, de copo látex, una especie de chocolate de copo azul. Y también la pulpa, que es muy sabrosa y muy nutritiva. Y esta matica que ven aquí tan bonita es... Guayaba arazá. Es una planta amazónica, se ve en Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela. Y tiene usos de repostería, jugo, yogur, todo eso. No es conocida en Venezuela, muy ácida. Y eso permite, con una pequeña cantidad de pulpa, hacer cualquier cantidad de jugo. ¿Y esta se da en qué tipo de tierra? Bueno, esta es más resistente a tierras calientes, pues. Con un poquito de riego y manejo adecuado, pues tendría toda Venezuela, diría yo. ¿Y esto solamente se está produciendo en Amazonas? Me atrevo a afirmar que sí. Nosotros queremos montar la planta procesadora de frutas que beneficie a todas las comunidades productoras, empezando por el azaí, es decir, la manaca, aquí en nuestra sede compartida con las comunidades. Ayúdanos. Estoy segura que tú, igual que yo, quieres saber cómo preparan los piaroas los productos del Amazonas. Pues te lo tengo. ¿Ustedes ven este poco de piedras aquí? Aquí me trajo Nelson para preparar un pescado, Nelson. Sí, la gran payara o ese pez vampiro, pero además vamos a hacer casabe, vamos a hacer mañoco, vamos a hacer catara. Vas a ver esta casa natural gigante que es de esta familia Piaroba Wotuha, que es la familia Padrón. Ustedes tienen que ver esto, voy a voltear para que vean. Miren dónde nos estamos metiendo. Pero ve. Miren cómo está esta piedra colocada aquí arriba. No. Mira. Valentina, mi amor. ¿Y esto está aquí al lado de la casa tuya? Sí. Esto es un monumento, sí, natural e inclusive sagrado para el pueblo Wotuha, que es a quien yo represento, al cual pertenezco. ¿Cómo se llama esto acá? Esta es una cueva según se dice que es la casa de los murciélagos. Nosotros estamos en la casa de ellos. En la casa de los murciélagos. Sí. ¿Y qué será esto que está aquí envuelto en hojas de plátano? Esto es el alimento primordial que siempre damos a conocer, que es una payara. ¿Qué es eso? Asada. Es un plato para nosotros, para ustedes sería exótico, pero para nosotros es normal porque de esta manera aprendimos a conservar el alimento. Para conservarla nosotros culturalmente se asa de manera que pueda durar, si está así en la candela, dura como 15 días. ¿En la candela? En la candela, sí. ¿Y no se quema? No, la temperatura es el calor del humo, nada más. No se va a volver a colocar en la brasa y él permanece ahí, de ahí se puede agarrar y se va comiendo. Pero ¿qué se hace? No se va a botar la concha porque con eso nosotros preparamos nuestro cuajao y con la payara hacemos el pisillo. Elisa, tú has sido criada con puros alimentos de la despensa amazónica. Por supuesto, 100%. Aprendí con mi abuela Ramona Padrón, que me enseñó mucho lo que es la sabiduría y los conocimientos ancestrales del pueblo Wotuha. Ella me enseñó a comer bachaco, por ejemplo, tamarí. Y, por ejemplo, mi abuelita me decía, cuando nosotros utilizamos leña para la candela, no debemos de recoger solamente los palos, sino tenemos que recoger las conchas del mismo árbol y los palos. ¿Qué simboliza eso? Que el día cuando yo sea adulta, cuando yo tenga y quiera formar mi familia, yo voy a tener son hijos varones y hembras. Y si recogía solamente un solo palo, era que iba a tener puros varones. O sea, es la cultura. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, Nelson? Aquí vamos a tratar de sacarla lo más entera posible, porque está lista ya. Entonces, miren toda la maroma que hay que hacer. Dale ahí. Pero que se está quemando. Eso. Ajá. Eso. Miren esta belleza. Fíjense qué blanquita es la carne. Y aquí viene a traerla para la mesa.
siempre como lo hacemos acá en el Amazonas, es compartir un alimento en familia. O sea, ponemos el alimento central en el medio y después con las manos. Mira esos, mírame esos lomos. Miren este lomo. A ver, ponemos un poquito de catara. Ajá, y te lo zampa. ¿Cómo quedó eso? O sea, que cada quien agarra su cuchara. Aquí hay limoncito. Limoncito. Miren, esto es el cachete de la payara. Me está diciendo Nelson que tiene muchísimo colágeno. Él lo sacó de aquí. Esto es una maravilla. Aquí están los varones comiendo sabroso. Abraham, ¿y qué tal? Sí. Miren ya todo lo que nos hemos comido de esa payara. No vayan a creer que esto se pierde. ¿Qué se hace con Porque esto, eso Nelson? se convierte en un plato tan típico de la región, que es el famoso cuajao, en este caso de payara ahumada. Todo estos recortes que se ven ahí, pero más que todo la piel, se le agrega un poquito de casabe y él termina con una sopa espesa que se llama cuajao. Te voy a decir, lo más papayita fue hacer la payara asada. Deja que veas la pela del casabe y dígame el bañoco, hasta con baile. Culturalmente se nos ha enseñado que la yuca tiene 3 formas de pelar. Esta es una de las técnicas. Mi papá decía que casi no le gustaba esta técnica, que porque uno envejece y se arruga muy rápido. No sé qué habrá de cierto esa. Pero qué raro. Hay otra técnica que es esta, que es similar, pero es quitar solo la capita que va encima. Y está la otra que nosotros estamos acostumbrados a, que es quitándola. Ah, pero claro, le quitas mucho más, ¿no? Una vez que ya está lista, se lava para quitarle las impurezas. Una vez que ya está lista, viene el proceso de rayo ancestral. Van girando y girando hasta que se termina de rayar. Ok, como yo soy aprendiz, esto es, porque fíjense, se te resbala de la mano, porque miren cómo hace esto, es totalmente resbaloso porque está húmeda, y si te resbalas, te llevas los clavitos y te rompe las manos. y te rompe las manos. Fíjense, esto queda bien húmedo. Ya tenemos la masa, que es la que se va a meter en el cebucán. En el cebucán. Aquí está ella colocando la yuca en el yari. Nos tenemos que ir afuera porque afuera es donde se puede guindar el cebucán. Aquí adentro no tiene dónde hacerlo. Así que vamos para allá. Mira. Este trabajo de guindar en el cebucán, en el palo, ahorita lo están haciendo los hombres. Eso antes lo hacía solamente la mujer. Eso pesa. Ah, lo estás apretando. Ah, mira. Normalmente aquí va a caer hasta el almidón de la yuca. Una vez que ya él se asiente, se hace el casabe y el mañoco de almidón. Aquí ya lo sacó. Aquí ya está listo. Okay. ¿Cuál es el otro paso? Viene el proceso de cernir. Este proceso consiste, se le va a sacar a la masa que normalmente quedaron impureza. Desde pequeñita ya empieza a hacer ella esto. Empieza así. Para el mañoco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mi mamá me enseñó a mí que son 3 pasos. Primero se debe de echar una capa pequeña, que es esta. Después se vuelve a echar otra capa a medida que se va tostando. Y luego se agrega todo. O sea que no es que, porque si no nos va a quedar pelotas. Piñe, pues una piña. Ay, pero se lanza por todo eso. Sí, este es el baile, es una danza. ¡Qué fortaleza! Y todo es complicadísimo. Sí. Bueno, yo creo que ha quedado claro que esto es complicadísimo y que cuando ustedes vayan a comer mañoco tengan absoluta conciencia de cómo se hace. Déjame hacerlo yo un momento. Al baile, vámonos al baile.
Lo estás votando, Valentina. No estoy votando nada. Yo no sé cómo puede. Yo no sé. O sea, vámonos, ¿cómo no se van a suscribir a mi canal? Después de esta. Vamos, Valentina, sigue bailando, sigue bailando, sigue bailando. Dios. Yo estoy impactadísima con esto del mañoco. No existe ninguna manera más sencilla de hacer esto. No, es que no, a ver, en la Amazonía no, o sea, es así, este método tradicional de un budare o de barro, o en este caso de metal, y es eso, pues, esa famosa danza con o canalete, o la famosa espátula grande de madera, del vaivén de ir y venir por 2 horas. Es que, No, mira, yo te voy a decir, si uno tiene mañoco en su casa, es un tesoro absoluto. Sí, es un valor bárbaro.